SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios, versión tutorial. Me oís bien, ¿verdad? ¿Me escucháis? Jorge, ¿estás ahí? Sí, estoy aquí. Jorge Morales de Labra, director de Próxima Energía. Bienvenido y buenas noches. Buenas noches, Javier. Bueno, vamos hoy a cambiar un poquito el formato de esto. Saben ustedes que les contamos las noticias, saben ustedes que cada noche les damos la información y el contexto. Hoy, Jorge, te vamos a pedir que nos guíes y nos lo des tú, porque hoy hay una noticia importante. El gobierno, saben ustedes, que cambia el sistema marginalista. Como nos escuchan habitualmente, esto se lo ahorro. El sistema marginalista, ya lo saben, es ese por el que uno mete eólica, hidráulica, nuclear, pero en cuanto entra un poquito de gas, todo lo pagamos a precio de gas. Lo hemos dicho muchas veces. Uno compra jamón barato, pero con que meta un gramo de 5J, todo lo paga a precio de 5J. Esto está sabido ya. Hoy hay una novedad, y esa novedad es que ese último elemento, ese gramo de 5J, ese precio del gas, se va a poner un tope. Y lo ha confirmado hoy la ministra Teresa Rivera, ese tope. Nosotros lo que hemos hecho es la propuesta de lo que entendemos que es el precio más barato al que consideramos que debería producirse ese ajuste, pero obviamente justo junto con el resto de los elementos técnicos de la propuesta es uno de los elementos que tenemos que discutir con la Comisión. ¿Serían esos 30 más o menos? Bueno, eso es la propuesta que hemos hecho España y Portugal. 30 más o menos, sí, esa es la propuesta que hemos hecho España y Portugal. Jorge, ¿qué significa que España y que Portugal digan que se tope el precio del gas a 30 euros? Bueno, os adelanto que tenemos un problema, que nos falta una pieza del puzzle. Tenemos el puzzle ya casi completo, pero nos falta una pieza y esa pieza, como voy a tratar de explicar ahora, es relevante. Bueno, efectivamente, lo que están diciendo es que van a limitar el precio de la materia prima. O sea, es decir, las centrales eléctricas que queman gas para producir electricidad lo van a tener, digamos, un precio de referencia máximo de 30, ¿no? El gas está hoy cotizando en torno a 120. ¿Vale? Por tanto, es un gas notablemente más barato del que realmente aparece en el mercado, ¿vale? ¿Cuál es la pieza que falta? Que en realidad lo que esperamos no es un límite al precio del gas, sino al precio de la electricidad producida con el gas. Y alguien podría decir, bueno, al final se suma el coste de la materia prima y el resto de costes. Bien, es que el problema es que el resto de costes son muy diferentes de unas empresas y otras. Es que puede haber una diferencia de hasta el 100% entre unas empresas y otras, ¿no? Entonces, claro, si la propuesta se quedara solamente con limitar el precio del gas, pero no limita después el precio de la electricidad producida con ese gas, que a su vez ha estado limitado, tendríamos un problema, que es que seguiría muy abierto el precio final de la electricidad, y no creo que esa vaya a ser la finalidad de la medida. Así que yo apuesto porque ese 30 al final se traduzca también en un precio máximo de electricidad que, por supuesto, ya he calculado. Te lo voy a preguntar enseguida, pero antes de llegar ahí, que es el punto clave, ¿cuánto nos va a costar la luz? Porque yo lo entienda. Cuando uno fabrica luz con gas, lo que necesita es, para hacer un megavatio de luz, necesita 2 de gas. Es decir, que si esto cuesta 30, para hacer la luz necesitas 30 más 30, 60, y además sumar otros costes, y además hasta llegar al precio de la luz. O sea que lo que estamos haciendo es que uno de esos ingredientes de la luz lo estamos topando, lo estamos poniendo a un precio máximo de 30 por elemento. ¿Esto es lo que estamos haciendo? Exactamente, es exactamente lo que has dicho. No son, en vez de 2 es 1,8, pero sí, prácticamente es 2, que necesitamos 2 megavatios hora, 1,8 megavatios hora de gas para producir 1 megavatio hora de luz. Desperdiciamos, digamos, 0,8, esto es así, eso es como funcionan las centrales, y luego aparte tienen que añadir costes. El más significativo de ellos es el CO2. Las centrales contaminan y por tanto tienen que pagar ese CO2 en el mercado, que no olvidemos que está a 80 euros la tonelada, cuando lo habitual es que, bueno, el año pasado estaba en 40, ¿vale? Por tanto, también ha subido la parte de CO2. Así que hay que añadir más componentes para llegar al precio final de la luz producida con ese gas, y ese es el problema, esa es la pieza que nos falta. Correcto. Comprendido entonces que lo primero que tenemos es que uno de los ingredientes en nuestra receta de la luz le vamos a poner un precio máximo. Lo siguiente es, oiga, ¿y de lo mío qué hay, Jorge? Esta es la pregunta clave. Tú estabas diciendo, y esto nos baja. ¿Cuánto nos baja esto la factura de la luz? Bien, pues haciendo una hipótesis que he hecho sobre el resto de ingredientes, como muy bien los has definido, ¿vale? Que insisto que es la pieza que nos falta, pero bueno, he hecho una hipótesis de cuánto se puede limitar el precio de la luz. Lo que me sale es que al final el recibo medio de una familia en España bajaría nada menos que un 49% respecto del nivel que vamos a pagar ahora en el recibo de marzo, que es el más caro que hemos tenido hasta la fecha. ¡Wow! 49% más barato. La luz baja a la mitad.
Exactamente. Estamos hablando de un recibo medio de este mes de marzo que está en torno a los 140 euros, pasaría a 70 euros por familia y mes. O sea, una rebaja realmente significativa, uniendo todas las medidas, o sea, uniendo también todas las medidas fiscales, las medidas que se han aprobado esta semana en el Consejo de Ministros de reducción de cargos, etcétera, etcétera. Jorge, y eso poniéndolo a 30. ¿30 es el precio o 30 es una primera posición negociadora que luego va a llevar a 35, 40? En fin, ¿esto es 30 para quedarse o no? Bueno, yo si tuviera que negociar, desde luego partiría de 20 y no de 30, por varias razones. En primer lugar, porque 20 es un precio que ya figura en la normativa española desde septiembre del año pasado, es el precio al que se fijó aquella normativa que luego resultó fallida para limitar los beneficios caídos del cielo de las eléctricas, y que, por cierto, ahora esta semana se ha resucitado. Esto es muy importante, ya ha caído prácticamente, vamos, no se le ha dado mucha notoriedad de lo que ha pasado esta misma semana. Por tanto, yo apostaba más por un 20, porque hay que recordar que ese 30, en esa transformación, en esa suma de otros ingredientes, a mí lo que me resulta es un precio medio de la electricidad del orden de 90 euros el megavatio hora. 90 euros el megavatio hora es un precio altísimo. Recordemos que el precio habitual está entre 40 y 50. ¿Vale? Es verdad que es mucho más barato que los 230 que estamos viendo durante esta semana, ¿vale? Pero sigue siendo un precio enormemente alto, ¿vale? Así que yo si tuviera que partir de una posición negociadora, partiría de 20. Por tanto, a mí el precio de 30 me parece un precio más que razonable para ser la solución final. Ha hablado Calviño, ha hablado la vicepresidenta económica del Gobierno, y lo que decía era esto. Este es el mínimo que se puede plantear como una posición de partida en un trabajo que se tiene que desarrollar en los próximos días y que yo espero cuanto antes lleve a una autorización que nos permita desacoplar la evolución del mercado eléctrico español de los precios del gas en los mercados internacionales. Jorge, porque esto requiere ese otro elemento, esto lo tiene que autorizar Bruselas. Con esa rebaja tan significativa, dices tú, del 49%, ¿Bruselas le puede dar luz verde a esto o podemos tener un problema? Le puede dar luz verde. Lo que pasa es que, igual que hay una rebaja del 49% en el recibo doméstico, hay una rebaja superior al 50% en el recibo industrial. Y Bruselas lo que va a ver es que la industria española va a tener una ventaja competitiva enorme respecto de la industria alemana y francesa, por ejemplo. ¿Vale? Y ahí es donde van a surgir los problemas con total seguridad. Lo que pasa es que es algo que no tiene mucha solución. O sea, es decir, tenemos un problema, como sabemos, que con el IPC cerca ya del 10% en España, que es un problema, pues, de una situación importantísima ya de impacto en la economía. Entonces, bueno, lo que se trata aquí es de frenar esta sangría y de frenarla para todos los sectores. Es que no basta con atender solamente al sector doméstico. Es que las empresas, como bien sabemos todos, también están sufriendo unos incrementos de precios de energía desorbitados que luego al final nos acaban trasladando en los productos que compramos. Claro, y de ahí el incremento del IPC. Por tanto, yo soy consciente de que efectivamente Bruselas no lo va a poner fácil, pero insisto una vez más, el 30, yo si hubiera sido yo, hubiera partido de 20. De otras cosas, porque, como he dicho antes, estaba en la normativa. Creo que hubiera sido quizá más pues más fácil de llegar luego finalmente a ese 30, pero aún así creo que si la postura de los gobiernos español y portugués es mantener un precio que sea razonable en cuanto a que es un precio muy superior al habitual, ese 30, efectivamente es así. El precio del gas habitual está entre 15 y 20, por tanto 30 es un precio casi del doble del habitual, y yo creo que es un buen precio y creo que España y Portugal deben defender fuertemente ese 30 como un precio razonable, no como un precio de partida. Creo que es un error las declaraciones de este sentido de la vicepresidenta Calviño diciendo que es un precio de partida. Para mí no lo es. Es un precio muy razonable para ser el precio final. A ver, que hoy, ya digo, estamos en el afán más didáctico posible. Fijado entonces lo que tenemos. Los ingredientes, insisto, con los que cocinamos la luz, tienen ese precio máximo, 30, y eso tiene como resultado que nuestra receta de la luz nos sale un 49% más barato. Esto establecido ya. Establecido que Bruselas ha de revisarlo ahora. Y nos queda efectivamente la cuestión que estás diciendo tú. Efectivamente, 49% más barato para nosotros, pero 50% más barato para la industria o más. Podemos tener un problema aquí de demasiado barato. Bruselas puede decir, oiga, están ustedes favoreciendo a Volkswagen aquí frente a Volkswagen en Alemania, o a Acerinox aquí frente a Acerinox en cualquier otro punto. ¿Podemos tener un problema y que nos llamen la atención por dar ventajas competitivas que los demás no pueden tener?
Claro, es que ese es el problema de fondo. Yo creo que la Comisión Europea no tiene ningún problema en que en el sector doméstico en España se le rebaje la factura, sobre todo porque después de esa rebaja del 49% todavía seguiríamos pagando más, que ya no que el año pasado, de 2020, vamos a olvidarlo por muchas razones, ¿no? Yo creo que tenemos que eliminarlo del calendario, ¿no? Pero en 2019, por ejemplo, la factura, también he hecho el cálculo, y después de esta rebaja todavía seguiría siendo un 16% superior a la del año 2019. Por tanto, habría un incremento notable en el precio de la luz respecto a lo que veníamos pagando, ¿vale? Pero aún así, evidentemente, la rebaja es enorme. ¿Qué es lo que pasa? Que efectivamente yo creo que a Bruselas lo que le preocupa no es tanto el sector doméstico, sino el sector empresarial. Claro. Y las famosas ayudas de Estado, es decir, romper el mercado común y permitir que las empresas en España y en Portugal tengan unos costes muy inferiores a los de su competencia. Todo esto lo que tenemos de corto plazo, y todo esto ahora ha de pasar por Bruselas. Hoy la propia Teresa Ribera decía: estamos trabajando con la Comisión, estamos trabajando con Portugal, hay que ser un poco pacientes porque es importante que esté bien asentado y que todas las comentarios, observaciones o preocupaciones técnicas y de buen funcionamiento que se puedan identificar por parte de los equipos estén bien reflejadas. Y, en principio, dice la vicepresidenta del Ejecutivo, no habrá problemas. Siguiendo y estirando quizás, Jorge, un poco de más la metáfora de la receta y del pastel eléctrico que acabamos de hacer. Esto es lo que tenemos a corto plazo: pastel servido y pastel más barato. Vamos al medio y al largo plazo. A medio y a largo plazo, precios así, ¿se pueden cargar a las pequeñas comercializadoras? ¿Se puede cargar a los pequeños que trabajaban con menos márgenes? En castellano, ¿esto puede ser la gloria bendita para Iberdrola, Endesa, Naturgy? ¿Las grandes pueden comerse a los pequeños en todo este baile? No, todo lo contrario, Javier, todo lo contrario. Esta medida, de aprobarse en este nivel, lo que permitiría es precisamente una mayor competencia en España. Por una razón. Ahora mismo las ofertas que se están trasladando en el mercado ya están claramente por encima de los 20 céntimos de euro el kilovatio hora. Esto lo puede ver cualquiera, se va al comparador oficial de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia y lo puede comprobar, ¿no? Durante estos años pasados, hasta esta enorme subida de precio, un precio de 15 céntimos era un precio caro, Javier. Estábamos acostumbrados a precios de entre 10 y 12 céntimos con un precio razonablemente bueno de la luz, ¿vale? Ya digo que ahora no se encuentra ninguna oferta por debajo de los 23. O sea, quiero decir, es que estamos ya, los niveles de las grandes empresas también están muy por encima de lo que venía siendo habitual, ¿no? Bien, esta reforma bajaría el precio directamente por debajo de esos 23. ¿Vale? El precio que cualquier comercializadora podría alcanzar estaría ya por debajo de esos 23, es decir, en este momento batiría la mejor oferta posible. Y en la medida, y esto lo voy a subrayar, en la que se mantenga el barrido de beneficios adicionales, de beneficios caídos del cielo de las eléctricas, que, insisto, se ha reinstaurado esta semana, después de haberse prácticamente suspendido en octubre, y que ha pasado desapercibida en los medios, pero está vigente desde hoy precisamente, en la medida en la que eso siga así, lo que ocurre es todo lo contrario, que ahora todas esas personas que durante el último año han aceptado una oferta a precio fijo pensando que lo hacían bien, ¿vale? Ahora lo que se van a encontrar es que lo bueno es tener una oferta a precio variable o una renegociación con una compañía independiente que pueda ofertarles un precio, pues eso, por debajo de esos 23 céntimos de euro el kilovatio hora. Comprendido todo esto, me queda una más de largo plazo. Todo esto nos está pasando porque tenemos ciertas dependencias de el gas, no del gas ruso. Aquí en España no teníamos ese consumo, de hecho aquí consumimos muy poquito, un 6% no llega, la mayoría de nuestro gas viene de Argelia, pero es cierto que cuando hay tensiones en Rusia, el precio del gas entero se va y da igual de dónde venga, el precio del gas se dispara. Mario Draghi ha hablado y ha dicho: es necesaria una interconexión mayor de España con otros sitios y una posibilidad abierta, decía él. Entre los países del sur está el posible gasoducto Italia-España del que hemos hablado con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en el Consejo Europeo. Pero sobre la posibilidad de si se va a poder contar con ella hoy en caso de una eventualidad europea, no. Son inversiones que pueden tardar años. Investimenti que prendono anni. Así que, Jorge, a largo plazo, estos precios van a estar aquí para quedarse durante un tiempo. A largo plazo podremos diversificar, pero de momento estos precios de locura, este parche va a tener que ser algo más que temporal.
Hombre, yo creo que esta crisis ya nos ha demostrado que efectivamente esto no era una cosa de 3 o 4 meses, van a seguir ahí. En este momento los mercados de futuros todavía anticipan precios superiores a los 100 euros megavatio hora durante todo el año que viene, todo el año 2023. Recuerdo que lo habitual es tener entre 40 y 50. Y solo prevén volver a esa, entre comillas, normalidad a partir de 2026, ¿vale? O sea, es decir, que tenemos por delante efectivamente 4 años todavía de precios altos de la energía, según lo que apuestan en este momento, insisto, los mercados de futuros, que se pueden equivocar y se han equivocado muchas veces, ¿eh? Pero es lo que hay en este momento, la mejor estimación que tenemos en este momento, ¿no? Ahora, la solución es clarísima, Javier. Aquí la solución no es hacer más gasoductos, volvernos locos en hacer gasoductos, porque al final ahora no nos ha fallado, entre comillas, Rusia, ¿no? Permíteme decirlo así, pero nos puede fallar Argelia, nos puede fallar Estados Unidos, nos puede fallar Qatar, nos puede fallar cualquiera de los suministradores, ¿no? La solución definitiva a todo esto es utilizar el petróleo que tenemos en España, que el petróleo que tenemos en España se llama sol, se llama viento y se llama agua, ¿eh? Eso es lo que tenemos que explotar y acelerar, yo creo, es el desarrollo de todas las energías renovables para evitar cualquier dependencia exterior del gas, del petróleo, de cualquier otra cosa. Jorge, paso los apuntes a limpio. Dime tú si lo que estoy pasando a limpio es lo bueno. Elementos en nuestra receta eléctrica con ese tope, 30 euros. Esto, bien, ¿no? Correcto. Factura, la factura doméstica, 49% de abaratamiento, 49%, y para la industria por encima, para la industria probablemente más del 50%, ¿no? Correcto, sí. Yo no he hecho el número exacto porque la industria es muy independiente, pero puede llegar incluso al 70%, ¿eh? 70%. Apuntado sí. En los apuntes a limpio y si tenemos alguna traba, será la traba de competencia por parte de Comisión Europea, se negocia, pero en principio esto es lo que hay para quedarse. Eso es, así es, de momento, porque los cambios en Europa, que seguramente seguirán a los que haga España y Portugal ahora, porque, como digo, es que esto va a ser además un revulsivo para toda la industria europea, tratarán de hacer algo similar, o bueno, esto desde luego va a suponer un cambio importante en la política energética europea. Entonces, bueno, veremos luego en el futuro cómo cambian, si finalmente cambian esas reglas de juego para que deje de ser marginalista, que es como empezabas tú muy bien explicando hoy, el gran problema que llevamos arrastrando desde hace años. Pues Jorge Morales de Labra, hoy ya digo que te hemos cambiado el formato, yo creo que la cosa es suficientemente compleja como para que esto merezca la pena. Si no lo han entendido, no podemos ya más que pedir otra oportunidad. Volvemos a hacerlo. Jorge, gracias y un placer. Bueno, un placer. Un abrazo, cuídate mucho. Adiós. Suscríbete a Hora 25 de los negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.